Oscar Castro. ¿Dónde va Oscar? Silenciemos a Oscar. Profe, en Transmilenio. Buenas tardes. Bueno, apaga el micrófono, Oscar. Listo, dale. No hay lío. Bueno. Los demás podemos prender el video para quedar en cinta como norma. Mientras que quedamos los primeros 10 minuticos y luego lo pueden apagar. No hay lío. Entonces, de entre los temas vistos, efectivamente, de este ejercicio, tenemos un concepto que nos hace falta por ver, dos temitas básicos que son los periféricos. Bueno, creería que vamos a llamar lista. A ver, apaguemos micrófonos, son tan amables para mutearlos a todo el mundo, silenciémoslos. Bueno, listo. Un tema que tenemos que ver obligatoriamente, efectivamente, muchachos, son los periféricos. Ya hemos hablado de ellos rápidamente, vamos a hacerle un comentario técnico. Natalia, ¿ya hemos visto los periféricos? Natalia Hurtado. Profe, buenas noches. Usted había mencionado algunos, los de entrada, los de salida. Pero no los hemos visto en forma. Sí, a profundidad no, señor. Perfecto, listo. Entonces, ya sabemos que los periféricos son los dispositivos, son los elementos que nos van a permitir efectivamente realizar las diferentes acciones y tareas básicas de la máquina, con la máquina, para la administración de nuestra data. Aquí está tocando la puerta alguien. Profe, perdón, buenas tardes. Dale, Nahual. Una pregunta. A ver, la pongo como... ¿Alguien, todos escuchan bien? Es que yo no escuché nada, escucho muy cortado. Todos escuchan bien, Nahual. Debe ser tu ¿Sí? banda ancha. Okay, debe ser lo mío, ok. Ok, listo. Bien. Cuando hay una caída automáticamente desde el host, o sea, yo en este caso, que es quien tiene el control, define de una vez los temas de video y define de una vez los temas de sonido. ¿Qué significa que define? Que si yo estuviera escuchando mal, todos escuchan mal. Si yo estuviera viendo mal, todos estarán viendo mal. Eso es por norma de plataformas, ¿ok? Para que cuando ustedes tengan el control de una plataforma, ustedes que van a ser los hospedadores, o sea, los huéspedes, ustedes tienen el dominio y saben quién está y quién no está, ¿ok? Cualquier plataforma que se trabaje, puede ser Meet, Zoom, Jitsi, Has, RJ45, etcétera. Todas las diferentes plataformas que nos facilitan las videoconferencias. Bueno, entonces los periféricos, como hemos dicho, como los que estamos viendo en este momento, pues son los recursos que nos facilitan tener lo que estamos haciendo, conectarnos sin ningún inconveniente, facilitar la entrada y salida de los diferentes procesos de la administración de la data y la gestión con la data. La data efectivamente es lo más importante dentro de la informática y es lo que permite que las TIC, como tecnologías de la información y las comunicaciones, nos permitan hacer y facilitar nuestras tareas cotidianas. Los periféricos como concepto estándar, pues efectivamente hemos dicho en repetidas ocasiones, es el denominado, está denominado genéticamente por la composición, por estructura, por esa actividad y procesamiento que nos facilita entrada, salida y proceso y almacenamiento, ¿correcto? Los periféricos, pues, no importa su tamaño, no importa su estructura, simplemente van a estar clasificados entre unos grupos estándares que conoceremos más adelante. ¿Para qué sirven los periféricos? Bueno, ya hemos dicho en otras ocasiones que nos permiten conectar diferentes herramientas, instrumentos, nos permiten establecer una comunicación de envío y recepción de data, nos permiten establecer un procesamiento y un almacenamiento de la data, facilitan unas actividades propias de impresión, de visualización, de lectura, de escritura a los seres humanos. Obviamente siempre con la interfaz de nuestro sistema operativo, el DOS. Recuerden que el DOS o el sistema operativo no es más que una interfaz que facilita la comunicación con nuestro sistema de información. ¿Quién es el sistema de información? Bueno,
ya hemos dicho por varias ocasiones que el sistema de información es esta maquinita que está acá, en este caso, nuestro portátil, nuestro desktop, o sea, computador de escritorio, nuestra tableta, nuestro smart, etcétera. Y cada uno de esos componentes nos van a facilitar la vida sin ningún inconveniente, ¿correcto? Bien, pero debemos de tener en cuenta efectivamente que los diferentes periféricos, no importa su clasificación, no importa su uso, no importa su tamaño, no importa su estructura, se clasifican. ¿Cómo se clasifican? Bueno, se clasifican periféricos de dos niveles, que son los internos y los externos. Y dentro de cada uno de esos grupos, efectivamente, encontraremos unos tipos de periféricos que son de entrada, salida, almacenamiento, siempre. ¿Cuáles son los medios de conexión y de comunicación con los periféricos? ¿Cómo los conectamos? ¿Cómo los adaptamos? Bueno, los vamos a adaptar a través de unos elementos que se llaman puertos. Entonces, estos elementos que ustedes están viendo acá, efectivamente, son los dispositivos que nos permiten conectarnos. Unos diferentes puertos tipo 1, que son los PS2, tipo 2, que son paralelo, tipo 3, que son de sonido, tipo 5, que son de visualización, tipo 6, que son los de tipo SATA y USB, y luego los periféricos de conexión de inalámbrica o de comunicaciones como las redes y demás características. Esa tipología de comunicación se clasifica como la vemos acá, tipo COM, tipo USB, tipo LTP1 y LTPT2. Estos son forma en que la data se va a permitir procesar la entrada y la salida. Cuando nosotros estamos haciendo un proceso de conexión de un periférico a través de un elemento de este estilo, que está acá, es lo que se denomina puerto, ¿ok? Entonces, para que concluyamos, cada uno de ellos se denomina un puerto. El puerto paralelo, el puerto serial, el puerto de sonido, el puerto de USB o HMI o los puertos de redes y demás características, ¿correcto? El procesamiento de los puertos, la entrada y salida, tiene una tipología de paralelo o serial. ¿Qué significa una tipología de paralelo y serial? Es lo que permite el procesamiento. El procesamiento puede ser en serie o puede ser en paralelo, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando yo conecto una impresora de manera regular digamos, esta impresora acá, ¿no? Acá, esta impresora la conecto acá, es una conexión de forma paralela, ¿correcto? Y conecto un elemento en sonido, pues bueno, voy a conectar un elemento bit a bit que me va a transmitir. Entonces, desde ese norte, espera que están tocando la puerta, ya entró. Desde ese norte podemos ver cada uno de los periféricos que me permite conectar cada uno de los puertos, ¿correcto? Bien, veamos, borremos pantalla. Bien, entonces aquí vemos en pantalla cada uno de los diferentes puertos clasificado por su estructura, por su procesamiento y por su tipología y forma de conectividad. Tipología y forma de conectividad. Los primeros puertos que salieron al mercado a nivel universal son los puertos PS2. Estos puertos, efectivamente, venían en una comunicación de forma serial. ¿Qué significa? Que cuando usted conecta a través de uno de estos puertos, usted está conectando un proceso bit a bit. ¿Cuáles son esos puertos que podemos conocer básicamente? Sirven para mucho más, pero podemos decir que para que usted lo distinga fácilmente son los puertos del teclado, del mouse, del sonido, en algunos casos de algunos computadores. Entonces, usted encontrará por detrás de su máquina o por el frente o por un lateral un modelo de puerto de este estilo, PS2. Conectamos el teclado, el mouse, el joystick, algunos elementos básicos como los controles de mando y demás características, ¿correcto? Como estos puertos no evolucionaron, sino se quedaron estándar, porque IBM, por las características de configuración serial, porque serial es muy lento. Cuando hablamos de un proceso serial, significa que se va a capturar, a entrar, a solicitar, a enviar o a almacenar bit a bit. Entonces, imagínense guardando un bit a bit, uno a uno, pues es una cosa muy lenta.
surgen los puertos de manera paralela, o sea, los puertos IEEE. Estos puertos IEEE efectivamente permiten procesar la data en bloques de procesamiento. Por eso en sistemas, en informática, se trabajan bloques de byte. ¿Cuántos bits tiene un byte? Bueno, ya lo veremos más adelante que un byte tiene 8 bits. ¿Qué significa? Que uno de estos puertos, como este que está aquí pintado, puede recibir entre medios en un momento determinado 8 bits, o sea, un byte. Puede recibir 16 bits, o sea, 2 bytes. Puede recibir 16, 32 bits, o sea, 8 bytes. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir efectivamente procesar más rápido la información, recibir, capturar, almacenar más rápidamente. Entonces, los puertos que facilitan a los periféricos una mayor velocidad se tipifican en serial o paralelo. El sonido es un puerto de conexión para los diferentes elementos de los audífonos, las multimedias, el joystick, demás micrófono y características de ese estilo. Estos elementos pues son muy fáciles porque se pueden individualizar. ¿Qué significa? Que yo puedo solamente capturar el sonido, el video o el micrófono, la entrada de sonido, ¿correcto? Entonces, este tipo de puerto realmente pues, fue funcional hasta los años 2010, pero a partir de 2010 fue debidamente reemplazado por unos puertos que vemos más adelante, que puede ser el USB, la data o el HDMI. Veamos el siguiente puerto. El puerto RS232 es un puerto que permite la conexión de los diferentes monitores del mercado, este que está acá. ¿Cuáles son? Usted por detrás de su pantalla encontrará esta clase de puertos de conectores. Aquí en este puerto encontrará la conexión de la pantalla, ¿cierto? O aquí en este otro encontrará la conexión de una terminal, de un televisor, de un elemento distinto. Y fíjense que la conexión para este caso es en conexión tipo macho. Si ustedes ven la conexión, aquí cambio mi símbolo. Aquí están golpeando la puerta. Cambiemos de un símbolo a círculo. Si se dan cuenta acá, este puerto es un conector tipo hembra y estos dos puertos es un conector tipo macho. ¿Por qué eso? Porque efectivamente se requiere, ojo, se requiere que la salida, mientras aquí estamos sacando datos porque son pantallas y terminales de video, en estos estamos llevando del sistema a la impresora, ¿ok? Entonces, la información va del sistema de información hacia el periférico. Aquí del periférico hacia hacia el sistema de información. El siguiente puerto que efectivamente está todavía vigente en el mercado es el puerto USB. El puerto USB, a pesar de que no se ha terminado de inventar, es un puerto que recibe todas las tecnologías, las anteriores que hemos visto. El puerto USB recogió el puerto serial RS232, el puerto de audio, el puerto IEEE y los puertos PS2, ¿correcto? Pero aún así es un puerto que se quedó corto en su capacidad y es un puerto que realmente está en desuso porque se desgasta, se atrofia y tiene muy mala conectividad. Por eso, algunos elementos de los nombrados anteriormente todavía no han salido del mercado. El siguiente puerto, que es el IEEE 1394, es un puerto que se llama Fireware. Este puerto realmente solamente se dedicó a la conexión de ciertos dispositivos específicos eléctricos que permitía tener una arquitectura muy cerrada. ¿Qué significa? Que no estaba recogiendo algunas impresoras, algunos teclados, algunos modelos de mouse y demás características. Por eso este puerto quedó en desuso a finales de los 2000, de los 2005 y desapareció de los sistemas de información. ¿De acuerdo? El siguiente puerto es el puerto RJ45, que todos lo conocemos, ya lo han tenido ustedes en su computadora, lo han instalado y demás características. Este puerto que está acá, que estamos viendo, es el que permite conectar un cable de red
que tiene la terminal de RJ45 y esas terminales van basadas en un modelo de Ethernet de conexiones de red. El siguiente puerto, que también es muy específico de consolas de estaciones de radio, de consolas de televisión, era muy único, era un puerto demasiado grande, este puerto que se llama el de audio SPDIF. Era una conexión óptica y coaxial, pero realmente todos los periféricos que existen en el mercado no tenían esa capacidad, entonces realmente era muy exclusivo de ciertos aparatos técnicos de algunos usuarios. Realmente desapareció del mercado. El puerto que todavía está vigente para algunos usuarios realmente es el puerto VGA. Ese puerto efectivamente permite conectar, acá está, las pantallas antiguas de televisión del sistema de información de nuestro computador y efectivamente aún sigue vigente en algunos modelos de computador desde el Core i3 hacia atrás o el Pentium y toda la generación y la familia Pentium de esos procesadores. Un puerto que viene de la familia de los PS2 es este que está acá, de ese video. Este puerto efectivamente salió con la capacidad de recibir señal, o sea, de texto, entrada y salida de datos como el mouse y el teclado. Entonces, pero realmente por su estructura y sus costos no fue bien recibido y solamente salió para algunas marcas como de IBM muy contadas, entonces desapareció. Creería yo que a Colombia llegó, si llegaron 5 máquinas de marca con ese elemento, fueron muchos, el resto de ese puerto desapareció. El otro puerto que intentó también surgir en el mercado y que era muy veloz, muy rápido, era de velocidad, de capacidad, de recepción, de identificación, pues era el puerto DVI. Pero este puerto realmente era con tecnología exclusiva. Quien tenía un periférico con un conector, con una clavija, llamémoslo así, de DVI, podía utilizarlo. De resto, era un puerto obsoleto. Era como tener ahí una nevera en la casa, pero no usarla. O sea, no podemos abrir la puerta para nada. Entonces, ese puerto realmente, además, que al mismo tamaño del puerto de audio digital, el PDFi, salió del mercado muy pronto. ¿Quién reemplazó los puertos USB e intentó matar al puerto USB? El puerto SATA. Los puertos SATA intentaron llegar al mercado con característica de 7 pines, o sea, de lectura más rápida. Pines significa esos punticos que están acá, esas clavijitas. Ay, mi lápiz óptico, acá está. Acá. Estos pequeños pincitos, efectivamente, llegaron aterrizando en un puerto SATA. Pero realmente la estructura y la velocidad del puerto SATA se venció porque no todos los periféricos tenían esa clase de conector. Por último, tenemos el puerto HDMI, este que está acá, este puerto. El puerto HDMI es un puerto muy versátil, muy con tecnología sencilla, acoplable y que todas las fábricas y empresas que producen puertos lo pudieron fabricar. Entonces, por eso encontramos este puerto en todas las marcas, en todas las referencias, en los diferentes dispositivos, inclusive teléfonos, tabletas, PC, desktop, en touch, encontramos el puerto HDMI. No está inventado todavía tiene problemas de reconexión de video, se pierde en cualquier instante, es muy frágil, pero ha salido un puerto bastante. Este puerto reemplaza todos los demás puertos que hemos visto. Entonces, recoge todas las tecnologías. Aparte puede leer, tiene sonido, entrada y salida de sonido, entrada y salida de video, entrada y salida de texto y demás características. Entonces, es un puerto muy versátil. Pero, pues, obviamente, todos los periféricos, como hemos dicho, no han podido reemplazarlos con este tipo de conectores o clavijas, ¿ok? Pero pues hoy en día se tienen adaptadores. ¿Qué significa un adaptador? Que usted tiene una salida de un puerto USB, le busca un adaptador de convertidor de USB a HDMI y listo. Y su conexión puede tener una buena línea de aceptación. O puede tener un puerto de tipo PS2 y consigue un convertidor de puerto de HDMI a PS2 y lo mismo, soluciona su problema, pero realmente degrada la señal. Aquí lo más importante que ustedes tienen que saber es que cuando se tiene un convertidor, la señal se degrada, ¿de acuerdo? Bien, ¿preguntas?
Siguiente. Bien, dentro de ese proceso los periféricos efectivamente se pueden clasificar en periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento, periféricos de comunicaciones. Entonces, podemos dejar en claro que estos son los periféricos de entrada o salida. Entrada. Entrada, ¿cierto? Entonces los colocamos acá como periféricos de entrada. Estos son los periféricos de salida. Estos o estos. Los Los de la primeros. esquina. Los de salida. Y tenemos los periféricos de almacenamiento, que son todos estos elementos, el zip driver, el DVD, el CD, las pendriver y más características. Entonces, y los de comunicaciones los tenemos acá, las tarjetas de video inalámbricas, el router, el concentrador, los repetidores, los rompemuros, los Wi-Fi y demás características. Esos son los diferentes periféricos y su modalidad de conexión, ¿ok? Como lo podemos ver bien clasificados por entrada, salida, almacenamiento y comunicaciones. Aquí no importaría si son de internos o si son externos. En este caso, la mayoría que vemos acá son externos. Algunos de ellos, como la tarjeta que aquí le voy a señalar en esta partecita, esta es de interna. Hay otros elementos internos tenemos como de pronto estas unidades que la podemos colocar internas o externas y demás características. Lo demás, todo es externo. Bien, corremos video. Bien. Dentro de ese esquema, efectivamente, tenemos los periféricos de entrada, los básicos, que se trata de un dispositivo análogo, puede ser digital, etcétera. Facilita simplemente la salida de nuestra información. Tenemos los mouse, el primer modelo del ratón que salió acá, ahí se lo dejo en círculo. Este fue el primer modelo de mouse que salió. Hasta su terminología era un poco rara de trabajar. Los demás que son ergonómicos por el tamaño de la mano, por el modelo, por el estilo, por la salud, por lo que quiera, pues salieron diferentes tipos de periféricos al mercado, ¿correcto? Bien. Sigamos acá. Bien. Otros tipos de periféricos de entrada, pues obviamente aparecieron en la famosa, mi lapicito que está acá. Tenemos la tableta, el lápiz óptico, los diferentes tipos de cámaras, no importa cuál, el micrófono y sus diferentes estilos, integrados, individuales, con micrófono, con audio, etcétera. Toda la línea de joystick y todas las tabletas con su lápiz de lectura y touch automáticamente, que se convirtieron en elementos de entrada bastante interesantes para poder capturar las diferentes señales del mercado. Sigamos. Los periféricos de salida, pues obviamente los de audio, los audífonos, las impresoras, los DVD, los monitores, la multimedia, los parlantes, etcétera. Entonces, son diferentes periféricos de salida. Dentro de los mismos, pues se clasifican primordialmente con las pantallas. Esta clase de pantallas, que es la que estamos hablando, que son las que tienen conexión VGA, algunas de estas tipo VGA también tienen ese tipo de conexión. Las demás terminales, pues ya logran llegar dentro de la línea de terminales con USB o HDMI, ¿correcto? El videobin, bueno, el videobin viene con todas las conexiones básicas que son inclusive VGA, tiene RJ45, tiene HDMI, tiene conexión USB y tiene conexión HDMI. Entonces, viene, si ustedes lo miran por detrás, de pronto, efectivamente van a dar cuenta que tiene todos los puertos posibles para que el videobin funcione adecuadamente. Bien, las impresoras, como ya lo hemos dicho, pues efectivamente ellas son 100% de salida, los escáneres, el hecho de que vengan en montadas e integradas, pues es otro cuento, que arma uno un combo. Aquí una impresora que tiene escáner, que tiene fotocopiadora, que tiene impresora, que tiene reconocimiento de huella, son simplemente los pequeños elementos y los módulos, pero organizados en todo en uno. Entonces, pero siguen siendo siempre de salida. El escáner, pues obviamente, el escáner de salida, pero pues el plotter
El escáner siempre va a ser un elemento de entrada, aquí no tenemos, pero pues existen dentro de las impresoras, en la mayoría de las impresoras, como la pantalla de la fotocopiadora, en la que vemos aquí de full inyección de tinta. Bien, los diferentes tipos de periféricos de salida, efectivamente, en los audios, en los audífonos y demás características. Bueno, bien, los de almacenamiento. Los primeros elementos de almacenamiento, que fueron las cintas y las tarjetas perforadoras, pero que debemos de saber que existieron los diferentes pendrive que tiene el mercado, el DVD, el CD, son elementos de almacenamiento independientemente de que sean internos o externos, los disquetes y demás características. Los discos duros, pues ya es del conocimiento de ustedes, que son en su modelo mecánicos y en su modelo hoy en día de estado sólido. Entonces los discos duros de mecánicos pues tienen esta estructura que están viendo acá. Acá podemos agrandar esta imagen efectivamente para que la vean. Estos pequeños elementos efectivamente están así destapados, pero realmente ellos vienen sellados al vacío. Este es un elemento que no podemos destapar, no se puede tocar bajo ninguna circunstancia. Bien, entonces tiene su propia cabeza lectora, tiene su tarjeta, su board pequeñita, pues, pero esto viene sellado al vacío. Si alguna vez lo llegamos a destapar por solo chismosear, que es que lo miré con cuidadito de un ladito, lo abrí de un huequito, ya está dañado. O sea, nunca se les ocurra, si lo tienen, porque pues esto ya desapareció del mercado, si lo tienen, pues no lo destapen, porque eso viene sellado al vacío con una máquina especial. El solo aire le permite entrada de partícula. Y como este es un láser en esta puntica que están viendo acá, acá tengo mi lapicito, Aquí efectivamente, aquí hay una puntica de rayo de láser que está enviando impulsos electromagnéticos a este platino que se encuentra acá y que se la pasa rotando desde que prendemos la máquina. Por eso es un disco duro mecánico, porque su engranaje es de rotación constante. Y pues obviamente la fatiga con el tiempo, con los pasos de los años, pues los engranajes se desgastan, esto queda bailando y demás características, y pues realmente nunca terminaron de inventárselo. Llegaron los discos duros de estado sólido, que son las mismas USB, efectivamente, pero pues con mayor capacidad, que las colocan también dentro de una cajita, ya no viene sellada al vacío, ya no hay necesidad de protegerlas, pero pues igualmente requiere de un cuidado. Por este motivo, de estos discos duros de estado mecánico, efectivamente no se podían mover los discos duros bastante fuerte. Tocaba moverlos con mucho cuidado. Le decían, no, mueva el computador con mucho cuidado. Pues obviamente era por las cabezas, si esas cabecitas chocaban con el platino, pues automáticamente se rayaba. Esas son las características y las condiciones de ese componente. Bien. Digamos, cerramos esto acá. Andemos acá acá. Y continuamos. Bien. Los de comunicaciones, bueno, ya tenemos los periféricos y los elementos que nos ayudan a la conexión de los diferentes periféricos con los diferentes puertos. Tenemos los routers, las tarjetas de red, el fax, el wifi, los concentradores y demás. En cada uno de ellos, pues, simplemente la conexión que se tiene que trabajar. Acá vemos un pequeño elemento que es el concentrador de dispositivos y el concentrador de conexiones de red. Entonces aquí se llama switch y el concentrador que se llama hub. ¿Para qué sirve esto? Pues mantener una velocidad constante, una capacidad de almacenamiento. Aquí no es que guardemos la información en este aparatico, no. Ese simplemente nos permite únicamente la intermediación para que le conectemos un aparato de almacenamiento, un disco duro, al mismo tiempo le conectemos una cinta, al mismo tiempo le conectemos un computador, al mismo tiempo le conectemos una impresora, al mismo tiempo le conectemos, etc. Entonces, para no tener tanto cable por ahí regado desde el computador hacia otro punto, pues simplemente podemos comprar un hub de este estilo y concentramos todo el cableado necesario y pertinente, ¿correcto? Bien. Bueno, aquí tenemos las famosas tarjetas Bluetooth que salieron del mercado, esta que está acá. Esas tarjetas realmente no fueron funcionales. Algunos, sobre todo los portátiles, tocaba insertarla para que reconociera
el elemento paralelo, un computador, una tarjeta, un teléfono, etcétera. Entonces, pero esto pues fue ya funcional. Esto se convirtió en un pequeño circuito muy pequeñito que hoy en día conocemos y como tal. Los modem que conocemos, por un lado. Gracias. Este es un tema que era importante verlo. Otro tema importante que debemos de sacar del mercado es este que está acá. Este es la parte 1, listo. La Mayboard. Entonces, ustedes han escuchado hablar de la famosa Mayboard y qué es y para qué sirve. Es importante que sepamos de qué se compone. Este elemento es el concentrador de todos los dispositivos que lleguemos a intentar conectar o a intentar instalar o a intentar configurar. La tarjeta madre, efectivamente, contiene, como ustedes pueden darse cuenta, todos los posibles puertos de conexión instalados hoy en día. ¿Correcto? Antiguamente estos dispositivos, estos puertos se colocaban uno por uno de manera separada. Ya efectivamente se viene integrando. Cuando un elemento de estos se daña, automáticamente toca cambiar toda la tarjeta madre, ¿correcto? Pero pues en algún momento determinado se puede, con un buen técnico, hacer el arreglo. Tiene los diferentes puertos, las tarjetas de los slots para ampliar la capacidad de la memoria. Aquí lleva el procesador, lo que llamamos la famosa CPU. Aquí tiene un disipador del chipset. El chipset es otro circuito, otro procesador muy pequeñito y todos los conectores de comunicación de SATA, de los puertos SATA. Acá están el RJ, el USB, el HDMI, los de sonido, los de audio, etcétera, todos los tipos de puertos. Esa es la famosa Mayboard, que es importante que tengan un pequeño paneo sobre la misma. Sobre ella encontramos diferentes modelos, diferentes tamaños, diferentes capacidades, diferentes referencias, y pues es importante que sepamos cuáles de ellos se pueden trabajar. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, la board le facilita al usuario. Les paso aquí rápidamente, les comparto sonido, un poquito, momentico. Entonces, este dura rápidamente, escuchemos este pequeño video. Tarjeta madre. La tarjeta madre es la pieza que une todos los elementos de un equipo de cómputo para que funcione en conjunto. Tiene elementos extraíbles como memoria RAM, discos duros, discos de estado sólido, tarjetas de video, microprocesador, y otros que vienen por defecto soldados como zócalo para el microprocesador, elemento de sujeción del microprocesador a los buses de comunicación de la tarjeta madre, sockets para memoria RAM, elemento de sujeción de la memoria RAM a la comunicación con los núcleos del microprocesador, sockets PCIe, elemento de sujeción de tarjetas de video, Ethernet o de audio a los buses de comunicación con el microprocesador. Chipset. Es un circuito integrado que hace de puente de comunicación de algunos sockets PCIe, puertos USB, SATA, HDMI, V-port, Ethernet con el microprocesador. Chip del BIOS, circuito de arranque del CPU para ejecutar el sistema operativo. Uno de los elementos más importantes que debe contener una tarjeta madre es el chip de BIOS. Este detecta todos los dispositivos conectados y arranca el sistema operativo de la siguiente manera. El chip de BIOS detecta si se presiona el botón de encendido. El BIOS en ese momento activa la alimentación para toda la tarjeta madre. Después ejecuta el programa POST, que es el que verifica los sistemas conectados. Si en esos momentos no recibe una directiva para acceder a la configuración interna, ejecuta el sistema operativo. El chip de BIOS es el único sistema que no se apaga. Debe detectar si alguien presiona el botón de encendido, por lo que se alimenta externamente con una batería de reloj. Si esta batería se descarga, se tiene que cambiar, de lo contrario, el CPU no encenderá.
Bien, esa es la tarjeta madre encargada de controlar todo lo que se conecte, todo lo que tengamos dentro de nuestro sistema de información. Si queremos conectarle un televisor, un radio, el control del carro, el control de las persianas de la casa, un equipo de sonido, lo que sea, pues obviamente tiene que ser a la tarjeta madre quien nos la va a recibir y a través de uno de los diferentes puertos que tenemos. Las funciones son la conexión física, inalámbrica o alámbrica de cualquier puerto. Ella se encarga de verificar que esté debidamente bien conectada. La tarjeta madre también regula la fuente de poder. Ella, por detrás ustedes verán esta figurita, en mi lapicito, acá está, esta figurita siempre por detrás, que es el ventilador de la fuente de poder que está acá. Ella está debidamente conectada a la board y ella se encarga de regular todo el voltaje al resto de los demás circuitos. La BIOS, pues es una memoria que debemos de conocer. Las partes básicas de la memoria de la board, pues están aquí definidas. Contiene, en principio, las ranuras de memoria que las debemos de conocer. Algún momento determinado ustedes tendrán que destapar su máquina por su cuenta cuando no tengan un técnico y tendrán que saber dónde queda qué cosa. Entonces es importante que tengan un pequeño paneo en su mente de dónde están los diferentes elementos. Entonces, siempre los elementos se van a aparecer, por más de que cambie la figura, el tamaño, como veremos más adelante de las board, pues los elementos van a ser muy parecidos en sus diferentes posiciones. Tenemos acá en este punto las memorias. Vengan una flechita, acá lo cogemos, esto. Entonces acá tenemos las memorias, ¿correcto? Acá tenemos el conector de alimentación de fuente de poder, aquí en este punto, véalo acá, o sea, donde conectamos la corriente. Aquí tenemos un chip que se llama el Norvich, que es el que controla las comunicaciones de los diferentes puertos. Acá tenemos la zona de todos los puertos que ya aprendimos a conocerlos, los tipos de teclado, los PS2, los paralelos, los seriales, los de tipo SATA, los de USB, los de sonido y demás características, ¿correcto? Espere que llegó un parroquiano acá adentro, ya. Bien, igualmente tenemos acá donde va el procesador, acá va la famosa CPU, acá en este zócalo va el procesador. Él lo podemos reemplazar por un procesador más veloz, de mayor capacidad, de mayor estructura, de mejor arquitectura. Aquí tenemos las diferentes ranuras de expansión de tarjetas, de sonido, graficadoras, que queremos que nuestra máquina sea una máquina de diseño gráfico. Bueno, le instalamos aquí una tarjeta, en estas ranuras de tipo PCI, tecnología PCI para ampliar su capacidad, que tenga mejor video, que tenga mejor sonido, que es que me instalaron un aparatico que controla la velocidad del tiempo. Bueno, acá lo podemos instalar para que el computador no lo controle. Lo demás que ustedes pueden ver ahí, esos pequeños tubitos son condensadores y circuitos, resistencias y demás, pues técnicamente. Hoy en día, realmente las tarjetas, las mainboard, tienen una estructura muy parecida a esta, no se diferencia. Con algunos pequeños, estos elementos, tubitos negros que están acá, efectivamente, ya están desapareciendo de estas board porque ha llegado la era del microcircuito, de los circuitos integrados. Entonces los circuitos integrados han venido reemplazando toda la tecnología antigua y los condensadores, resistencias y demás puertos pues han sido debidamente reemplazados por los microcircuitos. Bueno, este es el zócalo técnico del procesador. Quería dejarles en su cabecita porque el procesador lo podemos cambiar nosotros sin ningún inconveniente. No tenemos que llamar a un técnico, el super experto, el super ingeniero. No, puro cuento. Si nosotros lo hacemos con cuidado, pues lo podemos hacer. Este zócalo, o sea, este espacio, llamémoslo así, en lugar de zócalo, permite colocar acá el procesador que compremos en la tienda. ¿Cuánto puede valer el coprocesador en Unilago? Puede valer 300, 400,000 pesos, 500,000 pesos y nos da mayor capacidad, mayor velocidad y nuestro computador mejora su rendimiento 100%. Claro, no podemos ir a comprar un procesador el que a mí me parezca, porque es que me lo recomendaron, no, pues eso tiene unas características específicas dependiendo el tipo de máquina. Ahora bien,
Si le pegamos a identificar qué tipo de procesador reconocemos y necesitamos y podemos instalar, ojo, y podemos instalar, entonces hay que saberlo instalar. Fíjense que las punticas, que las voy a iluminar acá en este punto, esas punticas tienen una estructura lineal, ¿cierto? De 45 grados. Aquí está, acá está, acá está. Pero esta puntica que está acá, sí tiene una estructura, aquí rompe el último puntico. Esa es la guía. Entonces, usted va a encontrar en su procesador un puntico que también le va a decir que es la guía de donde tiene que alinear en el sentido en que tiene que colocar su procesador dentro de este espacio, dentro de este zócalo. Y esta palanquita que usted ve acá, la puede subir o bajar para poder que le permita conectar los pincitos, las paticas del procesador, porque aquí vendrán por lo menos 3.000 paticas, 4.000 paticas que tienen que encajar exactamente acá. Eso no lleva ni presión, ni fuerza, nada. Usted casi que lo deja caer suavemente y él se encaja y usted simplemente baja la palanquita. No tiene que hacerle ni fuerza ni de izquierda, ni de derecha, ni superior, ni inferior, nada, simplemente lo ajusta. Aquí en este caso, pues tiene que tener unos guantes puestos en lo posible o un dedito que esté debidamente seco, no vaya a soplar sus elementos, ni los puertos, ni nada de eso, porque nosotros sacamos vaho por la boca. Al soplar, y estos son circuitos integrados, pues vamos a generar un cortocircuito cuando la baba se seque. Porque el vaho es baba, pero que está evaporizada, pues es otro cuento. Entonces uno sopla, uno dice, no, yo voy a hacerlo sin la baba. Por más de que usted sople, le va a salir vaho. Y el vaho es húmedo. Al secarse automáticamente en estos circuitos hace un corto y pues se dañó. Pueda que no se incendie, pueda que no arranque candela, pero sí se le dañan sus 500.000 pesitos. Hasta ahí llegaron solo por una sopladita, ¿correcto? Bien, acá vemos ya otros modelos de procesadores de mainboard de diferentes tamaños, más pequeños, con todas las estructuras básicas que se requieren y algunos puertos de conexión como son los puertos SATA, que algunos me preguntaban al día de ayer, que tenía un cablecito con una correa de este estilo. Entonces, como pueden darse cuenta, en la board los podemos instalar uno. Tenemos 5 DVDs. Bueno, los podemos colocar uno acá, otro acá, otro acá. Aquí caben 6 DVDs sin ningún inconveniente. Que tengo 3 discos duros. Acá podemos colocar 3 y 2 DVDs. Y así sucesivamente. Y estos son simplemente los cables, los buses de conexión que permite colocar. Acá está la hembra que encaja acá y acá está el macho que encaja en el dispositivo, en el periférico, el DVD, la USB, el CD, el disco duro, la tarjeta. Bueno, dependiendo de donde yo la quiera conectar automáticamente. Bien, eso en cuanto a la board que necesitaba que tuvieran algo en la cabecita sobre esos elementos que los tenemos que identificar. Un elemento básico que tenemos acá efectivamente es la memoria, las diferentes memorias. A pesar de que ya la hemos visto, efectivamente las memorias, las clasificadas en memoria RAM y sus diferentes tecnologías. Estas memorias que vemos acá en pantalla vienen clasificadas por algunas características especiales de capacidad de almacenamiento, de velocidades y de referencias. Entonces, no es que yo coja la memoria de mi máquina y la boto a la caneca y voy y me compro otra. No, tiene que tener una referencia específica para que le pueda configurar y le pueda tener un rendimiento y una funcionalidad adecuada. Yo cojo una memoria de mi máquina, la quito y la pongo en la caneca y voy y me compro otra memoria porque me la recomendaron que era super memoria RAM, pero pues no tiene las características específicas de la que tenía conectada, pues la máquina se me va a bloquear, no va a prender, va a pitar, se va a desconfigurar, lo que quiera. Entonces, efectivamente, lo más importante, ¿qué debemos de hacer? Coger la memoria y llevarla. ¿Por qué? Porque como vamos a ver aquí rápidamente, ella viene clasificada por tipos de memoria. Entonces, estos tipos de memoria tienen una referencia de la cantidad de pines, acá están los pines acá abajito, que deben encajar adecuadamente en el zócalo donde les mostré en las ranuras donde la puedo colocar. Si alguna de estas ranuritas no encaja adecuadamente con el zócalo, pues va a quedar pitando, se va a desconfigurar o se va a quemar. Vuelvo y digo, no se va a prender, no va a echar candela, pero pues se funde y ya, es como cuando se funde un bombillo. Él no echa candela, pero pues ya no funciona, así de sencillo. Si de pronto estoy de buena, si no se ha quemado, entonces la saco, la retiro y vuelvo y la coloco. Ojo,
Las memorias hay que cogerlas de estas pequeñas orejitas que están, esta y esta orejita. Entonces abrimos la mano lo más que podamos, las cogemos y las apretamos desde arriba y las encajamos en la ranura donde las vayamos a instalar adecuadamente. Como bien, vienen por diferentes tipos de memoria. Entonces tenemos esta que se llama una memoria DRAM. Esta se llama una memoria, la siguiente es una memoria SRAM. Son referencias, vuelvo y digo, pues yo sé que ustedes no son técnicos, pero simplemente son referencias para que algún día tengan que tener un cambio de su memoria, pues simplemente llevarla y que le vendan la misma estructura. Acá, en esta parte, siempre vamos a encontrar una referencia. ¿Cuál memoria la que usted compre? Va a encontrar un sticker donde le dice qué tipo de memoria es. Si es una SDRAM de nivel 3, de nivel 4, nivel 5, acá está nivel DDR2, DDR4, DDR5 y demás características, ¿ok? Entonces, era para mí importante, igual que conocieran los diferentes tipos de memoria y que no pasáramos desapercibido dentro de ese esquema. Bueno. Por último, entonces, borremos pantalla. Ya hay un tema de ciberseguridad, ofimática, información, sesión, tecnologías de punta, redes. Bueno. Lo que podemos ver acá, el tema de redes, rápidamente. Bien. ¿Qué son las redes? Bueno, entonces, efectivamente, las redes son las que nos facilitan la conexión de diferentes tipos de máquina, en conexiones internas, privadas, multiusuarios, a distancia, en espacios grandes, en medianos, en de distancias a nivel global, etcétera. Entonces las redes nos permiten conectarnos simple y sencillamente 2, 3, 4 o N tipo de máquinas, incluyendo celulares, impresoras, televisores, pantallas, todo se puede conectar dentro de una red. ¿Qué son las redes? Bueno, aquí vamos a encontrar diferentes tipos de redes. Entonces vamos a encontrar las redes de tipo LAN, las redes de tipo MAN y las redes de tipo WAN, ¿correcto? Las redes de tipo LAN, o sea, de área local, que se llaman Local Area Network, es un sistema de interconexión entre ordenadores situados en distancias relativamente próximas. Estamos hablando de un edificio, ¿correcto? Entonces, dentro de un edificio de 20 pisos, yo puedo colocar 5 máquinas por cada piso, y ahí monto una red LAN, ¿correcto? Tenemos una red MAN, metropolitana, que se puede conectar la oficina de la alcaldía con la del Colpatria, con la de, hablemos de Bogotá, podemos conectar por cada localidad, podemos conectar 5, 6, 7 o 20 máquinas en cada localidad. ¿Cuántas localidades tenemos? 20 localidades o 21, no sé cuántas. Pero pues simplemente podemos conectar cerca de 100, 300, 400 máquinas alrededor de todo Bogotá. Y la WAN son las que conectamos en el país de Perú, en Colombia, en Estados Unidos, colocamos 5, 10, 30, 50 máquinas en cada una de ellas y se llama WAN. La conexión, ojo, las conexiones de las redes LAN, MAN y WAN nos dan lo que hoy en día conocemos como la Internet, ¿correcto? Entonces, alrededor del mundo estamos debidamente conectados a través de Internet con diferentes tipos de redes, con diferentes clases de redes. Entonces, tenemos como clases la LAN, que son que se conectan en una empresa, en un edificio, en una fábrica, las MAN, que son metropolitanas, dentro de una ciudad, un pueblo, etcétera, y las WAN, que se conectan entre países, y la conexión de todas esas redes es lo que denomina hoy en día las famosas redes de Internet. Acá tenemos un modelo de conexión de red, es una red personalizada, efectivamente. Este tipo de red permite conectar exclusivamente un portátil con su cámara, con su teclado, con su control de sonido, de video, de teatro en casa, con su PC, con una impresora. Es una red personalizada, ¿correcto? Esa red, esa pequeña red. Ya, listo.
la red personalizada. Tenemos otro tipo de red que es la red LAN y la WAN. Entonces, la LAN de una empresa común y corriente, las 3, 4, 5 máquinas de la empresa, las 30 máquinas de la empresa, se llama una red LAN. Ella a su vez se conecta al resto de las terminales a nivel mundial, a una WAN, sin ningún inconveniente, o se puede conectar a una MAN, a la red metropolitana. ¿Quién utilizaría en Colombia una MAN? Bueno, la alcaldía de Bogotá utiliza una MAN. ¿Quién utilizaría una WAN? Bueno, los diferentes países y los diferentes gobiernos de cada país utilizan las MAN. ¿Y quiénes utilizamos la Internet? Pues todo el mundo, desde el parroquiano de a pie hasta el más encopetado en el mundo, ¿correcto? El otra clase de red tenemos la MAN, que es metropolitana, se conectan alrededor de una ciudad, alrededor de un pueblo. Pantalla, ya, alrededor de un pueblo, pues simplemente son exclusivas de una empresa, digamos una empresa que esté distribuida en todo Bogotá y que tenga, en cada localidad tenga una oficinita, pues puede montar tranquilamente una MAN, ¿correcto? Tenemos las redes WAN, que efectivamente conecta como las grandes empresas internacionales, digamos, a ver, Microsoft. Microsoft tiene negocios en cada país. Entonces, en cada país conecta una determinada número de máquinas, pues no conectará mucho porque eso es costoso. Digamos, este es un país, Perú, aquí hay otro país, Colombia, acá otro país, Estados Unidos, y así sucesivamente conecta en cada país un número de máquinas y a eso se le denomina una WAN, ¿correcto? Bien, dentro de sus diferentes clases de redes. Borremos pantalla. Y por último, pues tenemos la combinación de todas las redes, que son las MAN, las WAN y las LAN, efectivamente. Nos van a conectar entre todas ellas, vamos a conformar la Internet. Entonces la Internet no tiene tamaño, la Internet no tiene clase, la Internet no tiene tipo, la Internet no tiene usuarios, cantidad, ni mínimos ni máximos. No, la Internet es una red abierta, no tiene estructura. Mientras que cada una de ellas, de estas redes, la MAN, la WAN y la LAN, sí tiene una estructura definida. Hay que definir si la conectamos en diferente tipología, que ya veremos qué tipologías tenemos. Acá están. Entonces, las diferentes tipologías de redes que encontramos en el mercado depende de la necesidad. Ojo, depende de la necesidad, no de gustos, no de belleza, no de figura, nada. Depende de la necesidad que se requiera para el proceso que se quiere implementar. Entonces, las tipologías primordialmente se montan dentro de las LAN, ¿ok? Dentro de las empresas básicas. Entonces, una empresa resuelve montar una empresa que contiene 100 empleados y va a montar dentro de su empresa, tiene 20 oficinas. Entonces dice, yo voy a montar una red tipo bus, ¿sí? Entonces, acá está. Entonces significa que coloca una estación, 2 estaciones, la del gerente, la de contabilidad, la del departamento de calidad, la del departamento de nómina, etcétera, y la del departamento de talento humano. Y todos se van a conectar a un servidor que puede ser el servidor que está acá. Ese es el computador principal. Acá lo tenemos, ¿correcto? Bien, entonces todos nos conectamos a través de un cable único. Acá lo vemos. Este cable central que está acá. Nos conectamos cada uno de ellos, nos conectamos a ese cablecito. Y todos estamos debidamente conectados al servidor que está acá. Es un tipo de red que puede ser peligrosa porque a la hora que alguno de los usuarios se bloquee, pues obviamente no va a bloquear a los demás, pero va a quedar por fuera de la misma. Pero es muy lenta en su proceso porque cuando el usuario A, que puede ser este que está acá, hace una petición al servidor, si el usuario B que está acá está utilizando el bus, pues va a quedar bloqueado y pues no se va a poder conectar. Es una red muy lenta. En su momento fue funcional, pero pues ya no. Otro tipo de red bastante ágil que las empresas montan mucho es el tipo estrella. Entonces, este que está acá es el servidor y los nodos o los usuarios son estos que están acá.
Ya podemos conectarle 20, 30, 40, 50 usuarios. No tiene límite, pues no habrá una empresa que tenga conectados en una fábrica o en sus oficinas más de 150 máquinas, porque le genera costos, consumo, corriente, espacio, computadores, software, hardware, pues es un costo bastante gigante. Entonces, pues máximo tendrán por ahí unas 50, 60, 80 máquinas en estrella. Y todos, absolutamente todos, están debidamente conectados al servidor central, que es este que está acá, ¿correcto? Otro tipo de red, por su estructura, pues es la de anillo. Profe, Entonces, perdón, en estrella máximo, ¿cuántas máquinas? como te digo, no tiene límite, pero digamos por capacidades, costos y economías, pues no creo que una empresa tenga más de 300 máquinas conectadas, ¿sí? Pero puede conectarle 120, 80, 40, 50 en estrella. En cualquier tipología tú puedes tener una capacidad, digo máxima, porque la empresa sea súper poderosa, de más o menos unas 200, 300 máquinas conectadas, ¿sí? Pero imaginemos, a ver, aquí una empresa en Colombia que puede ser Coca-Cola. Con todas las oficinas que tenga Coca-Cola, efectivamente, no va a tener en un tipo estrella conectados 300 usuarios al tiempo. ¿Por qué? Porque Coca-Cola tiene oficinas. Hablemos del gobierno. El gobierno tiene diferentes secretarías, oficinas, organizadas por diferentes áreas de justicia, de administración y demás características. Entonces, digamos, si hablemos hablemos de la DIAN. La DIAN tiene diferentes departamentos, pero en cada uno de esos departamentos le montan una estructura de estrella o una de anillo o una de bus. Y en cada una de ellas tendrán 150 usuarios, 200 usuarios conectados. Y en un momento determinado rompen y hacen otro montaje. Entonces unirían esta y esta la unen, o unen dos de estas. Y así, entonces, con el fin de tener un control, porque igualmente a ver, creería yo que la Secretaría de Educación puede llegar a tener cerca de 300 usuarios conectados al tiempo en las oficinas de la Secretaría, que es un montón, obviamente. Pero creería yo que más de 300 oficinas no hay allá en la Secretaría. Yo creo que conozco y estaba allá y por ahí le calculo unas 200 oficinas. Y pues la topología que tienen allá, pues es una topología en malla, realmente. Ya vamos allá. La de anillo. La topología de anillo, efectivamente, permite conectar de manera serial en secuencia un usuario con otro usuario, con otro usuario, y van encadenados uno tras otro. Es una red que dependiendo el control, dependiendo de la administración, que dependiendo de lo que se quiera realizar, pues se monta en anillo, porque realmente si yo quiero gobernar, digamos que yo soy este que está acá al principio y quiero gobernar el acceso de todo el mundo, pues me ubico de primeras y ahí de para allá le comienzo a dar permiso a los diferentes usuarios que se quieran conectar. Pero, ojo, el día que este usuario apague la máquina, se bloquee, interrumpa, se quemó, automáticamente el resto de usuarios quedan bloqueados. Si tenemos aquí 40 usuarios de más y de para allá, hay de para allá quedan bloqueados. El servicio llega desde aquí hasta acá. Todo funciona aquí perfecto. Pero hasta este usuario que metió la pata, hasta ahí tengo todo funcional. ¿Ok? Entonces, es una red muy peligrosa, pero pues igualmente también se utiliza dependiendo de las necesidades. Otro modelo de red es el de árbol. El modelo de la tipología de red de árbol permite tener una jerarquía de un servidor principal y él se encarga de gobernar y controlar. Es muy similar a la jerarquía de una empresa, ¿cómo es que llama? Al organigrama. Entonces, el organigrama tendrá los diferentes computadores que controlan unos a otros. Entonces, digamos, este es el principal computador, el servidor. Pero a su vez, en el departamento de contabilidad que está acá, en contabilidad tenemos otro computador principal que se encarga de gobernar a otros 3 computadores, como lo podemos ver acá, ¿correcto? Entonces, ellos 3 dependen de este computador y a su vez él depende del computador principal. ¿Eso con qué fin se hace? Se hace con el fin de tener control de los servicios, de las entradas, del uso de
de dispositivos, de salida de información, de entrada de información. Entonces, porque le quedaría muy pesado en una empresa grande, digamos a nivel gubernamental, tener el control de una sola máquina. Entonces, para que no ocurra esa clase de desgaste, pues le delegan funciones a otros subgerentes y directores de departamento para que se encarguen de hacer ese control, ¿correcto? Bien. Cuando se requieren procesos, digamos, de línea de servicio, de intercambio de la data, pues tenemos la tipo malla. La red tipo malla, efectivamente, se conectan todos con todos. Aquí no hay no hay distinciones. Es más, si se llega a morir, aquí coloquemos aquí que se va a morir una maquinita, coloquémosle esta. Digamos, este señor se murió. No importa. Los demás usuarios siguen conectados feliz y campantemente. No hay ningún inconveniente. No importa que se mueran dos. Los demás siguen conectados felices y campantes. Claro, aquí habrán 30, 40, 50, 80 usuarios debidamente conectados. Aquí habrá alguno, aquí cambiemos de color, aquí verde, habrá algún usuario que este puede ser el servidor, este verdecito. Mientras que el servidor no se muera, no hay ningún inconveniente. Es más, si el servidor se llegase a morir, los procesos que no dependan del servidor central seguirán funcionando común y corriente. Entonces, si los demás usuarios no dependen en algunas tareas de que el servidor los controle, los vigile y los administre, pues el servidor se puede morir, muérase, pero los demás siguen funcionando tranquilamente. Claro, eso son en tareas donde no dependemos de un control de auditoría, no dependemos de un software específico. La mayoría de las empresas montaban software en línea, pero entonces era todo un control de licenciamiento, de certificación costoso. Hoy en día le están colocando un control a cada máquina, que significa que cada máquina se puede conectar con el resto de las terminales con su propio software y ya simplemente se tiene una línea de vigilancia, de auditoría, de ciberseguridad para poder saber qué está digitando, qué está sacando. Si el servidor es el único que se permite salir a la web, a la www, pues en el servidor existirá lo que veíamos ayer, un proxy o de pronto un firewall que controlará la entrada y la salida. Preguntará usted por qué saca información, usted por qué consulta información, usted por qué entra información, usted para dónde va, quién lo mandó, quién viene, etcétera, desde el servidor central de la malla o de cualquiera de las que hemos visto ya, en árbol, en bus, en estrella o en anillo. La de doble anillo, efectivamente, es una topología de red que se utiliza cuando se requiere enviar dos datos al tiempo. La gran desventaja del anillo es que yo envío, acá les hago un dibujito acá, yo envío una comunicación en este sentido, ¿correcto? Pero realmente, si necesito enviar al mismo tiempo otro dato, pues me toca esperar que esta orden vaya y viaje y llegue y nuevamente retorne. En cambio, en una red de anillo, pues yo puedo enviar una y dos órdenes al tiempo, sin ningún inconveniente, ¿correcto? Y van viajando. Necesito comunicarme con este computador, entonces le envío a la primera orden hasta aquí y la segunda orden sigue viajando hasta llegar a este punto, sin ningún inconveniente. Entonces, pues obviamente que esto se hace en términos de micronanosegundos. Puedo revolver, puedo fusionar diferentes tipos de redes. Acá tengo funcionada una red de árbol y tengo fusionada con una red de anillo. Igualmente puedo fusionar una malla con una estrella, una malla con un bus, un anillo con un bus, un doble anillo con un árbol. No importa. Puedo fusionar, revolver las diferentes topologías de las redes que encontramos en el mercado. ¿Ok? ¿Para qué nos sirven esta clase de topologías y de las redes? Pues bueno, para conectarnos entre sí. Si yo quiero, digamos, acá en esta estrella, hablemoslo acá, digamos que esta que coloco acá es una impresora. Este señor tiene todas las impresoras conectadas. Significa que este señor tiene el control de los que están imprimiendo. ¿Por qué se coloca un punto de impresión? Porque el desperdicio de papel, de tinta, de tiempo y de recursos, pues es astronómico. Y si no hay alguien que regule, pues el desperdicio sería total.
Entonces se ubica un punto central donde todos tengan la capacidad de llegar a ese punto y todos pueden mandar a imprimir en esa línea. Entonces este manda a imprimir acá, este señor también manda a imprimir acá, este igualmente manda a imprimir acá sin ningún inconveniente, ¿correcto? Y tenemos todo debidamente centralizados. Que tenemos un punto de escáner, entonces el punto de escáner se encuentra acá en este punto, veámoslo acá. Entonces el escáner lo tenemos en este punto. Acá está el escáner. Entonces, para saber qué están escaneando, quién escanea, cuándo escanea, qué escanea, pues este señor se encarga de permitir y prestar el servicio a todos los demás usuarios que lo soliciten. Entonces, él escanea y el servidor, si es este el servidor, lo colocamos acá en rojo. Acá, coloquémoslo en rojo. Acá. Ese es el servidor, en rojo. Entonces, cuando terminen de escanear cada 24, cada 12, cada minuto, cada segundo, le estará informando quién escaneó, cuánto escaneó, qué documento escaneó, porque conserva copias, ¿correcto? Bien, obvio, que quede claro, eso depende del ingeniero, del director de redes, del webmaster, que esté debidamente organizado para que controle todas las tareas que se hagan en la red. No importa qué tipo de red, debe tener un director de redes, un organizador, un configurador. Y si el tipo está dormido y no tiene los permisos, los protocolos adecuadamente, pues obviamente eso y nada es lo mismo, ¿correcto? Bien. Ustedes que van a ser administradores y contadores, pues tienen que saber que no hay límites. Ay, es que no tengo una impresora en el computador del contador. No importa. Si tiene una red debidamente montada, pues configure y con eso de paso controla qué están imprimiendo. Si usted como contador necesita saber quién está imprimiendo las cuentas, los balances, los estados, los informes y por qué diablos si no está autorizado, pues simplemente usted monta una terminal donde todos lleguen a imprimir a ese punto. Usted como administrador, pues, debe saber quién está consultando información, qué está consultando, quiénes son los permisos. En una topología de estas, usted tiene que decirle al ingeniero de redes, bueno, señor, yo necesito que me monte una topología, la mejor topología. Digamos que usted no es el experto. Entonces le dice, bueno, yo creo que le voy a montar una tipo malla y tipo estrella. Te dice, perfecto, muy bien, pero algo que no se bloquee cuando alguien se apague el computador, porque yo sé que por ahí existe el usuario que a las 4:35 purrundún apaga la máquina y se va. Y si, ¿qué tal que se mance el segundo en el anillo? Pues automáticamente deja a todo el mundo bloqueado, él se va desparchado y todo el mundo quedó varado. ¿Por qué? Porque el señor segundo que estaba en línea del anillo apagó la máquina. Entonces me dicen, no vaya a montar una tipología de ese estilo, porque aquí en esta empresa no la necesitamos, ¿correcto? Bien. Acabemos entonces una línea, una topología tipo bus en proceso, estrella, en topología tipo malla, y la combinación de las diferentes redes que existen en el mercado, como de bus, de estrella, de anillo, y pues todas salen al mercado a visualizar. Ojo, dentro de las diferentes tecnologías que existen, a usted el técnico, el ingeniero le puede decir, es que la banda ancha no funciona. ¿Qué es la banda ancha? Bueno, la banda ancha es la capacidad que se tiene para poder transmitir la cantidad de bits, la cantidad de datos, ¿correcto? A eso se le denomina banda ancha. La banda ancha la relacionamos con una autopista, con una calle. Entonces, dependiendo la cantidad de carros que viajan en paralelo, es la capacidad de la calle o la capacidad de la autopista. Ejemplo, si en la autopista, creo que en este momento en la autopista pueden viajar al mismo tiempo, paralelamente, pueden colocarse 3 carros en línea, ¿sí? Entonces, 3 carros van viajando al mismo tiempo y se van desplazando. Detrás vendrán otros cuantos paralelamente. Entonces, la capacidad de carros que me caben en toda la avenida son la capacidad de lo que se denomina la banda ancha. ¿Qué significa throughput? Para que lo tengan en cuenta, memorícenlo, es importante. El throughput se refiere a la tasa promedio de datos o mensajes que se han sido transferidos exitosamente. Ejemplo, resulta que estamos en el centro de Bogotá y del centro de Bogotá salen
20 carros rumbo al norte a las 170, ¿correcto? Entonces, del centro de Bogotá salen los 20 carros, pero solamente logran llegar 15 exitosamente, en buen estado. ¿Cómo se llama eso? Throughput, ¿correcto? Ese es el concepto del famoso throughput, la cantidad exitosa de mensajes que logran llegar a su destino, throughput. ¿Y qué es el goalput? Esto porque usted lo van a escuchar constantemente cuando usted tenga su ingeniero al lado y el man le diga, no, es que están enviando 50 mensajes y tenemos una tasa de throughput del 5%, o sea, un 5% que se está perdiendo. Y el goalput es la cantidad de bits de información utilizados que se envían en la red a un destino determinado por unidad de tiempo. Ejemplo, la señora de las empanadas puede vender 100 empanadas en la esquina, pero solamente puede fabricar, tiene una capacidad de fabricación de 60. Entonces significa que su goalput, su capacidad instalada, es la cantidad de empanadas que realmente puede hacer. Así pueda vender 100, 200, pero pues no tiene más capacidad. Eso significa que la red que usted tiene una capacidad realmente física y real de transmitir tantos bits por segundo, ¿ok? En determinada unidad de tiempo. Entonces, throughput, la cantidad eficaz y eficiente de la llegada de los datos al destino. Goalput, la capacidad que se tiene de fabricar con éxito al 100% los mensajes de enviados y aceptados. Banda ancha, la capacidad que se tiene de transporte en T medios del envío. Entonces, la capacidad puede definir genéticamente como la habilidad que tiene el sistema para lograr la transferencia de información. ¿Ok? Esa es la famosa banda ancha, no lo olviden. Miren, aquí tenemos una red tipo estrella y aquí tenemos unos procesos básicos que en su mundo personal, pues, lo podemos llevar a tener en cuenta. Técnicamente, los conceptos de las diferentes redes están acá. Entonces, tenemos, recuerdan la primera red que vimos, la personal, se llama una red PAN. Una red PAN se compone de un módem, de un servidor, de un teléfono. Tiene un elemento de cada cosa. No puede tener más. No puede tener 2 computadores. No puede tener 2 impresoras. No puede tener 2 Wi-Fi. No lo puede tener. Las redes PAN personalizadas solamente tienen un elemento de cada cosa. No importa cuántos. Puede tener una cámara, un televisor, un control de puerta, un control de ventanas, un portátil y ya. No puede repetir. Es porque dice un ordenador o 2. Porque es que regularmente establece el del usuario principal y el del vecino. Bueno, el vecino puede ser el hijo, etcétera, pero portátil, ¿correcto? La red de área local, LAN. La red de área local, efectivamente, es una red que tiene una instalación, una configuración dentro de una empresa, dentro de un espacio específico. Entonces, las redes LAN las montamos en las oficinas, digamos, en un edificio de 4 o 5 pisos, en una fábrica de 20, 15 oficinas o más, etcétera. Pero de ese entorno, de una pequeña área, no sale. Si yo quisiera conectar la empresa de Panalpina con empresa de automercantil, no podría ser a través de una red LAN, ¿correcto? Podía montar 2 LAN y las 2 empresas, no hay ningún inconveniente, ¿correcto? Bueno, las redes hay unas redes que se llaman WLAN, que salen al exterior, y las redes CAN. Las redes de área de campus, digamos, en las universidades, sobre todo se utilizan las redes tipo CAN, que están conectadas con varias LAN. Bueno. Red de área metropolitana, MAN, la red de amplia, de banda ancha, WAN, la red de área de almacenamiento, SAN, son las redes de información de alta velocidades. Realmente las redes SAN, hoy en día,
no existen, desaparecieron porque los procesos de almacenamiento pues han venido cambiando, los procesos de procesamiento han venido cambiando, entonces las redes es factible que ustedes como administradores o contadores se encuentren en alguna empresa, venga, yo le digo de qué tipo, hablemos de Corabastos. Corabastos en su momento tenía una red tipo SAN, efectivamente, tenía algunos dispositivos de almacenamiento en algunas bodegas. Eso permitía el control de la información pertinente que querían saber la gerencia. Pero realmente con la llegada de las diferentes tecnologías al mercado, las capacidades de almacenamiento, el control satelital, los sensores y demás, pues realmente desaparecieron del mercado, ¿correcto? Bueno, de aquí hasta ahí son los tipos de redes. Entonces tenemos las clases de redes, LAN, WAN, MAN, los tipos de redes, bus, estrella, anillo, árbol, malla, doble anillo y demás características, ¿ok? Así como por hacer un pequeño resumen, vemos acá el concepto y demás características. Bueno. Hay 5 personitas para entrar. Por último, queda en el tintero el concepto de... No, este no. Queda el concepto. Perdón, un segundito, reconfiguramos este tema. Listo. Bien. Entonces tenemos un tema importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que son las medidas y los sistemas de información y los sistemas numéricos. De esta forma, todos los elementos que hemos visto de configuración arquitectónica y de arquitectura en hardware especialmente, más que en software, efectivamente está basado en los diferentes sistemas numéricos y los sistemas de información, junto con las medidas de información, que se transmite en una herramienta de este estilo que efectivamente nos permite identificar nuestra unidad principal, nuestra caja principal. Entonces, lo que algunos llaman el gabinete, otros le llaman torre. Entonces, tenemos que saber qué capacidades tiene ese bicho, qué capacidades podemos procesar, qué capacidad podemos almacenar, qué capacidad podemos recepcionar o enviar. Para eso, obviamente, tenemos que conocer muy bien lo que son las famosas medidas de información. Quiero aclarar que este vídeo es un vídeo general. Es decir... Bien. Entonces, dentro de ese esquema, efectivamente, se va a destacar primordialmente el software. El software junto con los sistemas y las medidas de información me van a permitir tener el control al 100% de los diferentes programas, procesos que tengamos dentro de la máquina. Dentro del software encontraremos, como ya hemos dicho, los sistemas operativos, las aplicaciones, los programas. Dentro de los sistemas operativos, pues tendríamos el Windows, el Linux, Solaris, etcétera. Dentro de las aplicaciones encontraremos todas las aplicaciones financieras. Cuando hablamos de aplicaciones porque están compuestas por varios programas. Y cuando hablamos de programas es porque son tareas específicas determinadas, como una nómina, como una contabilidad, que son exclusivas. Paquetes financieros como el ISA, SIGO, pues contienen tareas varias a nivel de informes gerenciales, cuadros estadísticos, la nómina, inventarios, la parte contable, la parte de tesorería, la parte de
de caja. Y pues entonces todo junto me conforma una aplicación, ¿correcto? Dentro del sistema pues tenemos que saber cómo lo vamos a almacenar y cómo lo vamos a procesar. Resulta que en informática tenemos unos elementos que la máquina identifica adecuadamente. Nosotros desde kindergarten pues aprendimos a identificar adecuadamente los números decimales. Ustedes como son PhD reyes en decimal, porque decíamos que efectivamente eso llaman decimal porque tienen 10 símbolos. El 0, el 1, el 2, el 8, el 9. Son 10 símbolos que existen. Pues siempre arrancamos en 1, pero realmente tenemos que comenzar siempre en 0. La máquina no entiende los sistemas decimales, ella ni siquiera sabe que existe porque no le hemos enseñado. La máquina solamente entiende el sistema binario, ¿correcto? Y el sistema binario viene de 2 porque está compuesto por 2 símbolos. ¿Cuáles son esos 2 símbolos? El 0 y el 1. No más. Ella no entiende que existe el símbolo del 3. No, de hecho, en este sistema no existe. Ejemplo, acá en el sistema decimal, el último símbolo es el 9. ¿Sí? Si yo en este momento les dijese que existe otro símbolo que se llama, que es el, digamos, aquí lo colocamos así. Ese es otro número. Entonces ustedes van a decir, puro cuento, eso no existe nada, absolutamente nada. Entonces, lo mismo ocurre en el sistema binario. Acá en el sistema binario, tenemos el 0. Wow. Le borramos pantalla. Tenemos el 0 y tenemos el 1, ¿correcto? No más. Si quiero representar el 2, no hay más símbolos, me toca combinar. Igual que en el sistema decimal. Si quiero el siguiente número, me toca combinar. Entonces, digamos que aquí yo quiero el siguiente símbolo en decimal. El siguiente símbolo en decimal, pues yo simplemente combino en orden. Combino el 1 y combino el 0. Y eso me da el número 10. En binario ocurre lo mismo. Si yo quiero el siguiente símbolo, el siguiente número, no símbolo, el siguiente número, pues lo mismo, combino. Entonces digo que este número es el 2, ¿correcto? Lo mismo ocurre con el sistema octal. El sistema octal solamente tiene 8, se llama octal porque tiene 8 símbolos. El 0, el 1, el 2, el 5, el 6 y el 7. Si contamos desde el 0, vamos a encontrar que tenemos 8 símbolos, ¿correcto? El siguiente número, no símbolo, porque no hay más símbolos. Entonces, el siguiente número, pues simplemente es combinar los números. Después del 7, ¿cuál sigue? El 8. Entonces, ahí está el 8, ¿correcto? Bien. Entonces, en el sistema hexadecimal ocurre lo mismo. El sistema hexadecimal es hexa porque son 16 símbolos. Desde el 0, acá está el 0, el 1, el 2, el 7, el 8 y el 9. Como son 16 símbolos, entonces el siguiente número se llama A, que es el 10. Se representa con la letra que hoy en día conocemos como A. El siguiente número se representa con la letra que conocemos como B. Entonces tenemos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El 15 es el último símbolo que me representa en el sistema hexadecimal, ¿correcto? Si quisiera lo mismo, si quisiera el siguiente número después de la F, o sea, después del 15, sigue el 16. Entonces acá lo coloco a este ladito. Acá lo coloco. Entonces, el siguiente, que es el 16, sería así, 16. ¿Correcto? Bien. ¿Qué hice en cada uno de ellos para obtener el siguiente número? Pues combinar. O lo que nos enseñaron en kindergarten, sumarle 1, que ya lo veremos más adelante. Bien, borremos pantalla. Bueno. Entonces, tenemos estos 4 sistemas decimales que la máquina identifica: el binario, el octal y el hexadecimal. El usuario sigue trabajando en el decimal y todo lo que hagamos en hexadecimal se convierte a binario.
Cuando yo digito el 1, se convierte en binario. Cuando digito el 30, se convierte en binario. Cuando digito una palabra, se convierte en binario. Porque el binario es el sistema de la máquina, es el lenguaje de máquina. Todo lo que hagamos. Transmitimos un video en binario. Recibimos un video en binario, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Para ese estilo y para ese proceso, efectivamente, sabiendo que existen unas cantidades que podemos cuantificar, unos valores que podemos determinar, entonces existen las famosas medidas de información. Las unidades de medidas de información son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio disponible tengo o me cabe en un dispositivo, en una unidad, en un aparato. Entonces, las medidas de información me indican como lo que utiliza el ser humano para medir distancias. El ser humano, en sus primeras de cambio, pues simplemente contaba con los pasos. ¿Cuántos pasos hay de aquí a aquel punto? Y pues en aquella época por lo precolombina, pues se medían con la cantidad de pasos. Entonces hacían 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos. El hombre inventó el metro. El metro es un parámetro de medida, es un modelo. Usted coloca 6 veces el metro y dice, ahí tenemos 6 metros. Así de sencillo. Parece ilógico, pero ese es el modelo. Y el metro está compuesto por unas medidas más pequeñas. Entonces el metro está compuesto por centímetros. Y a su vez el centímetro está compuesto por milímetros, ¿correcto? Entonces si yo digo que que si reúno 10 milímetros, pues obtengo 1 centímetro. Y si reúno 10 centímetros, entonces, perdón, si reúno 100 centímetros, tengo 1 metro, ¿correcto? Bien. Entonces, tenemos que aprender para qué capacidad, cuánto se puede guardar, cuánto se puede leer, cuánto se puede escribir, cuánto se puede procesar en los diferentes aparatos que nosotros tengamos, el disco duro, la USB, las tarjetas de almacenamiento, en la nube inclusive, debemos saber cuánto me puede guardar, almacenar, cuánto puedo descargar, cuánto puedo subir a internet, cuánto puedo bajar de internet, etcétera. Entonces, tenemos que saber las medidas de información, ¿correcto? Y obviamente en procesos, pues el proceso de entrada, el proceso de salida, el proceso de almacenamiento, el proceso de lectura, el proceso de escritura, etcétera, ¿correcto? Bien, en ese orden de ideas, entonces, tenemos nuestra tabla de medidas de información. Entonces, las medidas de información en informática, pues están debidamente organizadas a partir de poder identificar la mínima unidad de información. Entonces, la mínima unidad de información son los bits. Acá está. Un bit. Ahí tenemos un bit. Si yo reúno 8 de estos, me conforma un byte automáticamente. Entonces, un bit es la mínima unidad de información y no me representa nada. ¿Cómo lo represento? Con un 0 o con 1, pero no vale nada, ¿correcto? Tengan en cuenta eso. Un bit es la mínima unidad, pero no me representa una capacidad. Pero si reúno 8 de ellos, me representa automáticamente un byte. Acá está, un byte. Entonces, un byte está compuesto por 8 bits. Y un bit es la mínima unidad de información. ¿Y qué me representa un byte? Bueno, un byte me representa, acá les coloco. Pero coloquémoslo en azulito. Un byte me representa un carácter, una letra, un símbolo, un espacio, etcétera. ¿Listo? Ese es un byte. Un carácter, una letra, un símbolo, un espacio. Un bit me representa o un 0 o un 1, pero no tiene valor, recuerden. Si yo reúno, ojo, después del byte sigue el kilobyte. Después del byte sigue el kilobyte.
si yo reúno 1024 bytes, entonces me representa 1 kbyte, ¿correcto? 1 kbyte. Entonces, un byte compuesto por 8 bits. Un K compuesto por 1024 bytes. ¿Correcto? Y 1024 bytes me representan 1 kilobyte. La siguiente medida es el megabyte. Un megabyte está compuesto por 1024 kbyte, o sea, la medida anterior. Si se dan cuenta, siempre la medida anterior. El siguiente siempre está compuesto por el anterior. El siguiente está compuesto por el anterior. Entonces, el megabyte compuesto por kilobyte, sí. ¿Cuántos megabytes contiene un mega? ¿Cuántos kilobytes contiene un mega? Pues es una regla de 3 simple. Entonces digo que un mega está compuesto por 1024 kbytes, ¿correcto? Y un kbyte está compuesto por 1024 bytes. Y un byte está compuesto por 8 bits, ¿de acuerdo? Así sucesivamente seguimos en las medidas de información. Entonces tenemos el megabyte, tenemos el gigabyte, tenemos el terabyte, tenemos el pentabyte, tenemos el hexabyte, tenemos el zettabyte, tenemos el yontabyte, el brontobyte y el geopobyte, ¿correcto? Estas últimas medidas, pues obviamente, desde el terabyte ya se utiliza, desde el yottabyte, son medidas gigantísimas, monstruosas, ¿correcto? Aquí mire la cantidad de letras o caracteres, porque ¿de qué está compuesto un byte? ¿Qué me representa un byte? Un carácter, una letra, un símbolo, una coma, un espacio, un punto, un número, una letra, etc. Entonces, si yo hablase de un yottabyte, ¿cierto? Esta que está acá, ese representaría un trillón de trillones de billones de 208.000, todas las cifras que vemos acá, de caracteres. Así se leería. O de bytes, en términos de informática serían en bytes, ¿correcto? Bien, entonces tenemos el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte y el terabyte. ¿De qué capacidad tiene un terabyte? Un terabyte tiene 1024 gigabytes. Y a su vez, un gigabyte está compuesto por 1024 megabytes, ¿correcto? Y a su vez, un megabyte está compuesto por 1024 kbytes. Kilobyte. ¿Queda claro o tienen alguna inquietud? No, profesor. Bueno, Claro. es muy fácil, realmente. Bien, en ese orden de ideas, efectivamente, pues nosotros tenemos que saber igualmente, pues los símbolos que me representan cada uno de los sistemas numéricos. Entonces, como bien decíamos, el bit, ¿cierto? Representa el 0 o el 1. Digamos, el bit en términos de lógica me representa un 0 como negación y un 1 como afirmación, ¿correcto? Entonces, pero realmente pues es un simple, una representación, pero no tiene ningún valor. Acá tenemos nuestro famoso byte. El byte que está compuesto por 8 bits, ¿cierto? O sea que el byte tiene 8 unos, o tiene 8 ceros, o tiene 4 y 4 ceros y 8 y 4 unos, o tiene 3 ceros y 5 unos, el byte, porque son 8 los que me representan. Entonces dice símbolo, un carácter, una coma, un cero, un espacio, etc. Eso es lo que me representa un byte. Bueno, luego sigue el kbyte, que se compone por 1024. Un kbyte compuesto por 1024 bytes. El megabyte, un megabyte compuesto por 1024 kbytes. El gigabyte compuesto por 1024 megabytes y así sucesivamente seguimos en las medidas que acabamos de visualizar, ¿correcto? Bien, borremos pantalla.
Entonces, en este orden de ideas, efectivamente, ya ustedes creo que habían consultado, no investigado, habían consultado los diferentes sistemas numéricos. Entonces, bueno, cerremos el día de hoy. Venga a ver, terminemos acá. Cerremos el día de hoy con preguntarle a ver, digámosle a Juan Gómez. Hola, Juan Gómez, ¿cómo estás? Juan. De paso colocamos aquí la asistencia. No está Juan Gómez. Bueno, ¿está el monitor o no está el monitor? Tampoco está el monitor, Virgen del Agarradero. Agárrenme a mí primero. Aprovechemos y ya vamos lista. Estamos terminando. ¿Se encuentra el señor López Camilo Andrés? No está. ¿Se encuentra el señor Joel David? No está. ¿Se encuentra el señor Laura Valentina? Que está apagado mi micrófono. Laura Valentina tampoco se encuentra. Señorita Clarinés. ¿Quién me habló? Laura Valentina, profe, qué pena. Laura Valentina. ¿Usted estaba dónde? Tomando tinto. Malo. No, profe, qué pena. Ah, sí. Lady Tatiana. Lady Tatiana. Buenas noches, presente, profe. Marco Antonio. Oscar Arley. Sí, señor, profe, acá juicioso. Bien, don Oscar. John Jairo. John Jairo, no está John Jairo. Marbelis del Carmen. Marbelis a la una. No está Marbelis. Juan David. Señor Juan David. No está Juan David. Una y son dos. Chaus Diana Carolina. Presente, profe. Gracias. Señorita Diana Paola. Diana Paola no está. Señor Iván, uy, 22, solamente dos. Aquí, venga, les comparto para que vean que estoy colocando inasistencia, ¿no? Pilas. Profe, qué pena. Señora, sin pena. ¿Qué pasó? Es que pues yo tengo la cámara encendida y estoy acá, pero entonces no me has llamado y yo estoy de las primeras, profe. ¿Cuál es tu nombre, apellido? Marbelis Apellido. de Castro, la 9. La 9 de Castro. Sí, yo la llamé. Ay, profe, ¿cómo así? Si tengo hasta Bueno. la cámara encendida, profe. Bueno, sí, las estaba durmiendo malo. Qué va. Bueno, listo. Michael Giovanni Gómez. Michael Giovanni no está. Bueno, qué coste, ¿no? Profe. Señor, ya los atiendo. A los que ya llamé. Una preguntita. Ya te atiendo. Termino y te atiendo. Sí, señor. Martínez Bueno, profe, Méndez gracias. Brigitte. Andrea. Presente. Martínez Méndez Jessica Milena. Jessica Milena no está. Chavarro Cristian Andrés. Cristian Andrés no está. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda y se arriban dos. Natalie Andrea. Natalia Andrea Pita no está. Bueno, hoy ponchamos a todo el mundo, menos mal. Vanessa Alexandra. Presente. Vanessa sí está.
Jonathan Alexis. Jonathan Alexis no está. María del Carmen. Presente. James Steven Salazar Sarmiento. Negativo. Presente, profe. James Salazar. Bueno, muy bien. Norma Viviana Rodríguez Monsalve. No está. Muy bien. Pasemos a los contadores. Nahual Stephanie. Nahual. No está. ¡Qué coste! Néstor Octavio. Néstor Octavio, negativo. Lina Mayerly, negativo. Andrés Felipe. Presente, profe. Díaz Daisy. Presente, profe. Martínez María Elisi no está. Julie Natalie. Presente, profe. Jefferson Andrés. Jefferson no está. Carlos Alberto. No está. Juan Pablo. Sí, profe, presente. Cristian Felipe. Presente, profe. Camilo Andrés. Presente, profe. Jairo Andrés. Presente, profe. Blady Lorena. Blady. No está. Leandro profe. Ali. Hola, está durmiendo, Dios mío. Leandro Alidio no está. Nubia Ramírez. Nubia no está. Bueno, ¿faltó alguien por llamar? Profe, qué pena, lo interrumpo. Es que la compañera Nahual, está mandando fotos al grupo que tiene el computador trabado, pero ella tenía su cámara encendida, profe. Bueno, creo que ella hizo incluso una pregunta, ¿cierto? Sí, estaba profe. por ahí. Sí, Sí, está sí, por señor. ahí. La señora Profe, y Nahual. hay varias personas que en el chat están escribiendo que no han podido. No es que el encender monitor me tiene que ayudar ahí, que están escribiendo. Ayúdame tú. A ver, ¿quién escribió en el chat? Está Clara, creo que ella Clara. es de contabilidad, A ver, y Juan Y Nahual, contabilidad. profe. de administración. Listo. Ya está Clara, listo. ¿Quién más? Juan Gómez de administración. Juan Gómez. Un segundito. Gómez, Juan, le quedó en uno. Listo. ¿Quién más? No hay más, profe. Dos nomás. Bueno, no fueron muchos. Listo. Y de contaduría Nahual, profe. Y de contaduría Nahual. ¿Qué apellido tiene ella? La primera, profe. Sí, imagínense. Estefanía. Voy a decir Estefanía, ella más bien. Mira, me queda más fácil. Sí, señor. Listo. Profe, Qué qué pena, es sin que pena. la chica Lady Tatiana, o sea, tiene problema con el internet y no pudo pues contestarle. No hay lío. Dame el apellido. Esto es de administración. De administración. Lady Tatiana. Lady. Ahí está. Lady Tatiana Calderón Gómez. Calderón Gómez, Lady Tatiana. No, pero ya no le coloqué falla, no te preocupes. Ok. No, profe, aquí estoy. Gracias, Dianita. Sí, ahí tenía su abogado, ¿sí ve, Lady? Bueno. Sí, acá estoy. Tenía inconveniente, Profe, pero bueno. una Señor, preguntita. cuenta. Dale. Ahora sí. Pregúntame. Ahora sí. Es que no sé si... Marco Antonio. Sí, señor. Su merced me colocó falla. Señor Carvajal, Sí, ¿de administración o de contabilidad? Administración. Carvajal, Varela, Marco Antonio. Sí, te coloqué. Ya te la borro. Listo, ya. Sale. Gracias, profe. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más?
Entonces, estudiamos para este fin de semana. Necesito en el apartado del día de hoy, tienen plazo hasta el mismo domingo, igualmente queda abierto el apartado, ahora lo cargo, para que estudien todo lo relacionado con la suma binaria. Bueno, entonces averigüen todo lo relacionado con la suma binaria. Me hacen un pequeño informe de una hoja, por favor. Es la única que no hay necesidad de colocar ni portada ni nada de esa vaina. Simplemente una hojita, subirla al apartado que hoy les abro para el tema de suma binaria. ¿Qué es la suma binaria? ¿Correcto? Entonces, averigüen todo lo relacionado con la suma binaria. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, señor. Bueno, muchachos, No, yo los señor. bendigo. Un abrazo, feliz resto de fin de semana, que voten por el mejor que escojan y que les vaya muy bien. Un abrazo. Chao, Gracias, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, chao.